Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Sánchez, soy médico especialista en medicina crítica y desde Ecuador quiero agradecerles la gentil invitación que me hicieran a este gran evento para hablar sobre algunos aspectos de cómo guiar la reanimación en el shock séptico cuando los recursos están limitados de manera bastante importante. Declaro que no tengo ningún conflicto de interés. Hablemos rápidamente y a breves rasgos del efecto cardiovascular que ejerce la sepsis. Hay profundas alteraciones que pueden ocurrir en distintos órganos. La disfunción vascular es algo representativo de la enfermedad. La disfunción endotelial precede a la disfunción orgánica. Recordar que la sepsis es una enfermedad mixta inmunológica endotelial. La permeabilidad vascular aumentada lleva a pérdida de la bulimia, sobre todo cuando se está en estadios avanzados de la enfermedad o del síndrome. La cardiomiopatía séptica ocurre de manera más tardía. La miocardiopatía es una realidad, aunque algunos autores incluso llegan a dudar de su existencia. Y el colapso cardiovascular es un evento terminal en este proceso de deterioro hemodinámico del paciente infectado críticamente enfermo. Ahora bien, ¿cuál es el efecto de la endotoxemia sobre la hemodinamia? Eh, Resulta que las toxinas liberadas por los gérmenes y que van al torrente sanguíneo y que desencadenan una respuesta inmunológica hacen que los pacientes pierdan tono vascular, disminuya la presión arterial y en este tipo de shock además ocurra una elevación del gasto cardíaco. Entonces, ¿cuáles son las prioridades en la reanimación del paciente con shock séptico? Lo que se busca de manera inicial y lo más temprano posible es garantizar y o restablecer las siguientes cuestiones: presión arterial, flujo sanguíneo orgánico, función de los distintos órganos y con esto, desde luego, mejorar las posibilidades de sobrevida que pueda llegar a tener el paciente. Recordemos que el shock séptico es una entidad con una alta letalidad que puede estar rondando perfectamente el 60% de los pacientes afectados. Entonces, comencemos hablando eh, de la presión arterial. Este estudio sobre las variables hemodinámicas relacionadas con los resultados en los pacientes con shock séptico mostró que un determinante muy importante de mortalidad a los 30 días fue el grado de hipotensión. Y no solamente la profundidad de la hipotensión, sino el tiempo que los pacientes estaban en hipotensión, sin lograr determinarse a ciencia cierta cuál es el tiempo máximo eh, que podría tolerar un cuerpo sin sufrir mayores consecuencias estando en hipotensión. Parece que esto va de la mano tiempo más profundidad. Sin embargo, el margen está un poquito mejor delimitado en cuanto a profundidad de la hipotensión. Y el área que estaba por debajo de los 65 milímetros de mercurio en la curva parece ser el grupo más afectado de pacientes. Ahora bien, hablando un poco de la autorregulación del flujo sanguíneo orgánico, que no es más que una propiedad hemodinámica que tienen todos los órganos de la economía, eh, y en la cual lo que ocurre es que cada órgano es capaz de mantener un flujo más o menos constante a través de sus vasos sanguíneos, a sus células, a pesar de ciertas variaciones que se puedan producir en la tensión arterial media. ¿Ok? Y es lo que corresponde con la parte plana, la meseta de esta gráfica. ¿Qué sucede? Que cuando los órganos no son capaces de mantener este flujo constante y llega a ser un flujo en déficit para las células, no se alcanza a cumplir sus demandas metabólicas, pues las células comienzan a sufrir y esto es lo que conocemos como estado de shock. Se entiende entonces que el estado de shock no es un valor absoluto, sino una condición que experimentan las células de los distintos órganos según sus necesidades metabólicas en dicho momento y que pueden variar de individuo a individuo. Este punto de autorregulación parece comenzar para la mayoría de la población justamente en los 65 milímetros de mercurio. Es decir, que
la mayoría de los órganos son capaces de comenzar a mantener un flujo constante a partir de 65 milímetros de mercurio y aproximadamente hasta 180, 170 milímetros de mercurio en la tensión arterial media. Desde luego, no son valores habituales estas cifras altas, eh, porque son ya para valores o para condición de paciente en crisis hipertensiva, en emergencia hipertensiva, en urgencia, según el órgano afectado, o no, órgano afectado o no. Ahora, resulta que por encima de 65 milímetros de mercurio, el flujo en los órganos suele mantenerse constante y por debajo de ese valor no. Así que un objetivo a conseguir de manera temprana es, en la mayoría de los pacientes, este valor de tensión arterial media de por lo menos igual o mayor de 65 milímetros de mercurio. Ahora bien, es importante hablar de las determinantes de la tensión arterial media, la TAM o la PAM, para saber o entender mejor cómo vamos a guiar la reanimación y qué podemos ir monitoreando. Si decimos que aquí el componente quizás más importante a seguir es la tensión arterial media, hay que entender que la tensión arterial media no es más que el resultado del gasto cardíaco expresado en litro minuto por las resistencias vasculares sistémicas en milímetros de mercurio sobre minuto sobre el litro. El gasto cardíaco depende a su vez de dos elementos, el volumen sistólico y el latido minuto. Y el volumen sistólico depende directamente de la precarga, de la contractilidad y de la poscarga. Ahora bien, las resistencias vasculares sistémicas dependen de tres elementos: el calibre de los vasos, la longitud de los vasos y la viscosidad de la sangre. Si nos ponemos a pensar, eh, con recursos limitados, es difícil monitorear la mayor parte de estos aspectos. Incluso con dispositivos avanzados no podemos precisar de manera numérica y objetiva cómo se comporta cada uno de estos elementos. Entonces, bien, ¿cómo podemos comenzar a tratar primero el aspecto de la presión arterial? Ya que es algo que debemos optimizar en el paciente con shock séptico. Recordar que el concepto de shock séptico pues, es la necesidad de utilizar un vasopresor para garantizar un valor mayor de 65 milímetros de mercurio con una elevación del lactato en un paciente que tiene una infección documentada por un cultivo o altamente sospechada. En la misma guía de la campaña Sobreviviendo a la Sepsis, en su última publicación del 2018, en su actualización del 2018, como el paquete de medidas de la primera hora, se recomienda, pues, administrar fluidos y vasopresores, con sus distintas discusiones sobre si está bien o no la dosis, la cantidad, pero en efecto, ambas cosas se suelen utilizar para aumentar la presión arterial media. Ahora bien, es importante recordar que los fluidos en exceso suelen ser dañinos, producen edema, sobrecarga de fluidos si se mantiene el ciclo de aporte, y esto lleva a afectación de manera importante en la función de la mayoría de los órganos a nivel del cuerpo. Entonces, es importante entender desde un principio que la reanimación debe tener mucho cuidado en el uso de los fluidos, ya que pareciera ser que el aporte excesivo de fluidos puede llegar a ser más perjudicial para el cuerpo que el uso, digamos, un poco más desmedido de vasopresor. Ahora, los pacientes entonces con shock séptico realmente necesitan agua. Si es un shock distributivo, vasopléjico, pues pareciera que los pacientes en shock séptico se pudiesen manejar sin aporte de fluidos. Algunos pacientes que logran desarrollar diarreas, vómitos como parte de su infección, quizás cuando la infección es producto viene desde el punto de partida de tejido blando, cuando es un paciente gran quemado, cuando hay fuga capilar avanzada, sobre todo en estadios avanzados del proceso de sepsis y de shock séptico, cuando hay una deshidratación severa o cuando el cuadro de shock séptico se presenta en un paciente que además tiene
una comorbilidad, una diabetes, bien sea ya conocida o que está debutando y el paciente entonces tiene además una cetosis diabética o un estado hiperosmolar, bien sea cetóxico o no cetóxico, pacientes que realmente necesitan grandes cantidades de volumen en las primeras horas, o cuando el paciente además está acompañándose de una falla renal aguda en su fase poliúrica. Hay otras indicaciones para comenzar a utilizar fluidos en los pacientes. Sin embargo, pareciera que los pacientes pueden evolucionar cuando los recursos están bastante limitados, un poco mejor al no utilizar fluidos, ya que evitamos el daño que sabemos que puede llegar a producir, más si no hay cómo valorar la adecuada respuesta a los fluidos. Pero bueno, vamos a intentar entonces discutir un poco a quién sí podríamos llegar a darle fluidos de este tipo de pacientes. Recordar que la ley de Frank y Starling nos dice que el corazón es capaz de bombear toda la sangre o todo el fluido que le llegue, siempre y cuando esté dentro de límites aceptables, dentro de límites normales que sea capaz de bombear el corazón. Entonces, muchas veces se dice, vamos a darle fluidos al paciente para aumentar la precarga y con esto el corazón pueda bombear más sangre. Eso hasta cierto punto es real, pero cuando ya ese aporte de líquido comienza a producir una gran distensión de la cava y esa presión comienza a hacerse progresiva y aumenta la presión dentro de la aurícula derecha, el ventrículo derecho, la fibra miocárdica comienza a distenderse a tal punto que comienza a lesionarse y lo que era inicialmente un shock vasopléjico comienza a convertirse en un shock mixto, vasopléjico y cardiogénico. Entonces, debemos prestar bastante atención en cómo vamos a manejar los fluidos. No podemos exigirle a un corazón que bombee todo lo que le llega, ¿ok? Todos los corazones no son respondedores a volumen, todos los pacientes no son respondedores a volumen, todos los estados de hipotensión no responden a volumen. Ahora bien, entonces, ¿hasta qué punto yo podría estar pasándole volumen a un paciente? Pues bueno, esta gráfica que está tomada del libro de Guyton and Hall de fisiología, nos muestra que, y contrario a lo que mucha gente piensa, que la PVC normal, la presión venosa central, es de 8, de 10, de 12, de 15, la PVC normal es de 0. ¿Y a qué se debe esto? Pues justamente a la propiedad mecánica escrita por Frank Starling, que dice que el corazón es capaz de bombear lo que le llega. Si es capaz de bombear todo lo que le llega, pues no tiene por qué quedar ningún remanente de fluidos y la presión debería ser de 0. Sin embargo, la misma ley dice que el corazón, si se logra estirar la fibra miocárdica un poco más, pues por estrés va a haber mejor contracción y ese punto se pudiese llegar a alcanzar alrededor de 7, 8 centímetros positivos de agua en la vena cava inferior. Entonces, si acaso se intentara guiar la reanimación utilizando la presión venosa central solo con el objetivo de pensar que va a haber mejor distensión y contracción en la fibra miocárdica, este punto estaría alrededor de 7. No confundirlo con creer que porque un paciente tenga una PVC baja o una PVC, que tenga una PVC baja, le falta volumen, o que porque la PVC esté alrededor de 0 está normal, y que si el paciente tiene una PVC de 8, el paciente entonces está sobrehidratado. No hay una relación entre el valor de la PVC y el nivel de volemia. La PVC depende de varios elementos. Uno de ellos, la volemia, pero también la viscosidad de la sangre, la lactancia de los vasos, la presión intratorácica, entre otros cuantos elementos. Entonces, si su paciente recibe fluidos y no mejora, o mejora muy poco y la PVC aumenta mucho, o el paciente empeora, evidentemente dar fluidos no es la solución para mejorar la presión de este paciente. Como ya lo habíamos dicho, para elevar la presión arterial hará falta o administrar fluidos o administrar vasopresores y quizás en algunos pacientes administrar ambas cosas. Ahora bien, ¿de qué manera cuando los recursos están limitados podemos saber si el paciente pudiese ser o no respondedor a volumen? Una buena maniobra es el levantamiento pasivo de piernas. Es una maniobra descrita por el doctor Jean-Louis Teboul, en la cual
El paciente se tiene recostado en la cama con la cabecera 45 grados levantada, por lo menos tener al paciente así un minuto. Luego se invierte la posición, el tronco y la cabeza se colocan en posición horizontal, se levantan las piernas 45 grados, se mantiene un minuto y lo que se recomienda en este momento es medir el gasto cardíaco en tiempo real. Y normalmente esa medición hacerla con ecocardiografía. Luego el paciente se regresa a la posición inicial, se vuelve a hacer la medición y se ve que el paciente desmejora desde el punto de vista hemodinámico. Esto nos mostraría que el paciente tiene una adecuada respuesta a la administración de volumen. ¿De qué manera funciona esto? Bueno, es como si al paciente se le diera fluidos intravenosos, solo que aquí lo que hacemos es un autobolo, hacemos que la sangre que se encuentra en los miembros inferiores caiga por gravedad hacia la cava, mejore la precarga y con esto eventualmente el corazón, digamos, lo puede entender como que se le administró volumen. La ventaja de esto es que si no fuese respondedor, pues evitamos la sobrecarga, simplemente sabemos que no va a responder el paciente. Ahora bien, ¿qué sucede? Que lo recomendado en la maniobra es que se mida el gasto cardíaco de manera continua. Y normalmente no tenemos ecocardiógrafo en todos los hospitales ni en todas las clínicas. Y ya desde aquí comenzamos entonces a limitarnos con las maniobras. Si hablamos de recursos limitados, sabemos que buena parte de las instituciones no cuentan con un ecógrafo. ¿De qué manera podemos seguir haciendo entonces levantamiento pasivo de piernas sin tener ecocardiografía? Cuando tenemos una sala de cuidados intensivos o una sala de emergencia, una sala de trauma shock, con todos los equipos o buena parte de los equipos necesarios para medir hemodinamia, pues las cosas pueden simplificarse un poco, ¿ok? Pero esto no es la realidad de la inmensa mayoría de las unidades de tratamiento de pacientes graves. Más bien es algo así. Entonces, es ahí donde tenemos que poner en práctica la experiencia y la fisiología e irnos nuevamente a las bases, ¿ok? Para poder tratar con la menor cantidad de recursos al paciente y haciéndolo de la mejor manera posible. Esto es un oxímetro de pulso, un saturómetro. Desde luego, este es de una buena marca. Sabemos los hay desde los muy básicos hasta los un poquito más complejos. Si se dan cuenta, esto pues mide la frecuencia cardíaca, mide la saturación periférica de oxígeno en el espejo de los dedos, pero este valor que dice PI 6.0 no es exclusivo de esta marca. Esto es un valor que distintos oxímetros lo traen. Y esto es el índice de perfusión periférica. Aquí les recomiendo entonces, cuando vayan a comprar un oxímetro de pulso, estas son las cosas en las cuales hay que fijarse, no en que se vea bonito, no en que sea morado, en que lo quiero verde, lo quiero en azul, sino en que sea realmente útil y que me pueda aportar elementos con los cuales yo pueda brindar una mejor atención a mis pacientes. ¿Para qué sirve el índice de perfusión periférica? Fíjense, hay un estudio de cómo afecta el levantamiento pasivo de piernas detectado por la pletismografía de la señal de la saturación arterial en los pacientes graves. Al hacer un levantamiento de piernas, levantamiento pasivo de piernas en los pacientes para ver si hay respuesta a los fluidos, resulta que el índice cardíaco y el índice de perfusión aumentan. Y el punto de corte para el índice de perfusión en el levantamiento pasivo de piernas está en que sea igual o mayor a 9%. Eso significa que yo hago levantamiento pasivo de las piernas del paciente durante un minuto y el paciente tiene su oxímetro de pulso colocado. Si ese oxímetro muestra que en ese lugar donde dice 6, marca 9%, ese paciente muy probablemente va a ser respondedor a la administración de volumen de fluidos intravenosos. Pero hay algo interesante, y es que este mismo dispositivo me puede ayudar no solamente a saber cuándo el paciente necesita fluidos, sino que
Primero, entender que el índice de perfusión periférica representa el radio entre el componente pulsátil y no pulsátil de la luz emitida por el oxímetro. Recordar que el oxímetro es un dispositivo que tiene una doble emisión de luz, una roja y una casi roja y una infrarroja de 660 y 940 nanómetros. Distintas captaciones en la saturación del oxígeno hacen que se pueda determinar este valor. ¿Ok? El valor normal del índice de perfusión periférica es de 1.4% a 20%, pero cuando es menor de 1.4 se infiere que el paciente está sufriendo isquemia. Ahora, muy importante es que cuando es menor de 0.3%, en los pacientes que tienen shock séptico, esto predice la necesidad del uso de vasopresor. ¿Ok? Entonces, fíjense, el utilizar un adecuado oxímetro de pulso, ¿cómo nos puede ayudar a orientarnos en si el paciente necesitaría fluidos, si es mayor del 9%, o vasopresor, si es menor de 0.3%? Y hay estudios que avalan esta medición. Ahora bien, índice de variabilidad de la pletismografía. Esto tiene que ver más con la forma de la onda. Ahora bien, la habilidad del índice de variabilidad de la pletismografía para detectar los cambios hemodinámicos inducidos por el levantamiento pasivo de las piernas en los pacientes voluntarios que tienen una ventilación espontánea. Aquí se hizo la maniobra de levantamiento de piernas, sin embargo no fue de 1 minuto, sino de 3 minutos. O sea, paciente con la cabecera de la cama, 45 grados, por lo menos 3 minutos. Se coloca entonces el tronco y la cabeza en posición horizontal y se levantan las piernas por 45 minutos. Se vuelve a hacer medición y se encontró que el punto de corte en este momento para el índice es de si el paciente tiene un valor mayor de 19%, se espera que haya una respuesta a fluido. ¿Cómo se calcula este índice? Bueno, es del valor que habíamos obtenido antes con el oxímetro de pulso, el PI, el índice de perfusión, tomamos el índice máximo menos el índice mínimo sobre el índice máximo, lo multiplicamos por 100. Si ese valor da más de 19, el paciente debería ser respondedor de volumen. Esto lo convierte en un parámetro dinámico y no estático. Recordemos que mientras más elementos tengamos para guiar la reanimación hemodinámica de un paciente, mejor. Y si la mayoría de estos parámetros son dinámicos, mejor aún. Ahora, vemos el trazado de los 3 cuadritos que están abajo hacia la izquierda. Vemos que hay cierto grado de variación en la forma de la onda, ¿ok? Si se dan cuenta, la primera y la tercera son de esta forma y la del centro se mantiene un poco más constante, digamos. Veamos este monitor. Fíjense la onda de saturación del pulso. Entonces, satura 100% y la onda se mantiene constante. ¿Sí? Se puede ver ahí. La misma altura por arriba, la misma altura por debajo. Pero aquí llama la atención que la onda pletismográfica de la saturación no se mantiene constante, sino tiene oscilaciones, sube, baja, sube, baja. Y se puede ver perfectamente acá. Bueno, resulta que si yo tengo un paciente en estado de shock séptico y tengo un oxímetro de pulso, le coloco y de un monitor lo conecto al oxímetro y estoy viendo en el monitor que tiene este tipo de trazado, yo pudiese pensar que tal vez ese paciente puede llegar a ser respondedor de volumen. ¿Qué hago? Maniobra de levantamiento pasivo de piernas. Puedo tener al paciente de entre 1 a 3 minutos, 45 grados la cabecera. Luego pasan 1 o 3 minutos, lo coloco cabeza y tronco en horizontal y levantamiento de las piernas de 45 grados. Y muy probablemente
puedo ver que pasa esto. La onda de la saturación se estabiliza, en vez de ser ascendente, descendente, se mantiene en una sola franja. Cuando esto sucede, y siempre y cuando el paciente no tenga neumotórax, no tenga taponamiento cardíaco, no tenga falla de ventrículo derecho, pues lo más probable es que vaya a responder a la administración de fluidos. Un monitor de este tipo, monitor multiparámetros, lo tenemos casi en cualquier sala de cuidados intensivos, en cualquier sala de emergencia, incluso en salas de hospitalización, y podemos orientarnos en cuándo administrar fluidos y cuándo no. Desde luego, esto no es absoluto, pero es cuando los recursos están muy limitados, es una buena manera de orientarse. Ahora bien, otra manera es cuando ya tenemos al paciente conectado a la ventilación mecánica, podemos hacer un reto de volumen tidal. En vez de darle fluido para ver si responde al fluido intravascular, lo que hago es cambiar la manera en que lo estoy ventilando y veo si a través de esto pudiese llegar a ser respondedor a la administración de volumen. ¿Cómo se hace? El paciente en ventilación mecánica controlada por volumen y tiene que estar sincrónico, o sea, o relajado, o si no está relajado, sincrónico con el ventilador, no debe estar realizando esfuerzos para evitar aumento de la presión intratorácica. De preferencia con una complacencia del sistema respiratorio que sea mayor de 30 ml centímetros de agua, porque cuando hay baja complacencia, volúmenes muy bajos, realmente la prueba no es fidedigna. Ahora, esto se puede realizar midiendo la variabilidad de la presión del pulso o la variabilidad del volumen sistólico. Se ventila al paciente controlado por volumen, dando 6 ml por kilogramo de peso predicho. Recuerden que la ventilación debe darse con base en el peso corregido del paciente. Luego de esto, yo debo programar el ventilador para darle 8 ml por kilogramo de peso predicho al paciente durante 1 minuto en vez de los 6 ml que venía ofreciéndole. Retorno nuevamente al valor inicial después de 1 minuto, paso a dar 6 ml por kilogramo. ¿Qué sucede? Si la variabilidad de la presión del pulso, y esto es una función que tienen algunos monitores, no la mayoría, la verdad, pero bueno, algunos monitores en la emergencia y en la UCI lo pueden tener. Si la variabilidad de la presión del pulso es mayor de 3.5% o la variabilidad del volumen sistólico es mayor a 2.5%, el paciente debería responder a la administración de fluidos, esto con una sensibilidad del 94% y una especificidad del 100%, y 88% y 100% respectivamente, según la variabilidad de la presión o la variabilidad del volumen sistólico. Ahora bien, esta maniobra se puede hacer y se puede observar de esta misma manera. Lo que vemos con la variabilidad, digamos que es cuando está ventilando a 6 ml, si yo lo paso a 8 ml por kilo y veo que la línea de saturación comienza a hacerse un poco más uniforme, muy probablemente el paciente puede llegar a responder a la administración de fluidos, ¿sí? Otra opción es quizás hacer una pausa inspiratoria de entre 10 a 15 segundos, una pausa inspiratoria en el ventilador. Desde luego, aquí interfieren muchísimas cosas, el volumen que se está entregando al paciente, la PIP, la complacencia pulmonar, varios parámetros, pero de la misma manera, si al ver oscilación de la onda de la saturación y hacemos una pausa inspiratoria de 10-15 segundos y ocurren estos cambios, pues el paciente muy probablemente va a ser respondedor a la administración de volumen. Una vez que decido dar volumen, ¿qué impacto tiene la manera en que lo doy? ¿Ok? Resulta que en este estudio se buscaba ver cómo era la respuesta a la administración de fluidos si estos se daban, si la carga, si el bolo de fluidos se daba en menos de 15 minutos, si se tardaba de 15 a 30 minutos la infusión, o si se tardaba más de 30 minutos esa infusión de fluidos que le voy a dar. Entonces ya yo decidí si por las maniobras que estoy realizando con los pocos recursos que tengo, el paciente parece que va a responder a fluidos, voy a darle fluidos. Entonces, lo ideal sería que este volumen se pase de entre 10 a 15 minutos, ¿ok? Es cuando mejor respuesta voy a tener. Si paso de 15 a 30, va a haber cierta fuga, más de 30, la difusión hacia el espacio intravascular va a ser mayor.
perdón, si el espacio extravascular va a ser mayor y no voy a ver la respuesta esperada. Entonces, una vez que decido darle fluidos al paciente, hacerlo en un tiempo de entre 10 a 15 minutos. Importante también saber en qué momento estoy dando fluidos. Fíjense, si yo doy fluidos y el paciente responde, desde luego vuelvo a repetir la maniobra y veo si es que potencialmente puede volver a responder a volumen. Si responde, quizás vuelvo a administrar el volumen, pero ¿hasta cuándo voy a estar administrando fluidos? Esto, que es una modificación de una gráfica del estudio Andrómeda, muestra que los pacientes son respondedores a volumen eh, durante la primera hora, un poquito más de la mitad de los pacientes, ¿ok? Alrededor del 57% de los pacientes son respondedores a volumen. Ya para la segunda hora, estos pacientes que están hipotensos no solían responder al volumen, solamente un 22%, menos de una cuarta parte de ellos. Ya en una cuarta hora, alrededor de un 10% de los pacientes están respondiendo, y ya para la octava hora es casi despreciable, solamente el 3% de los pacientes parece que respondían a los fluidos. Por lo tanto, es importante saber cuánto tiempo llevo dando fluidos y cuánto tiempo de evolución tiene el paciente. Esto es parte de optimizar los recursos y de saber cómo guiar la reanimación. Si me llega un paciente que yo sé que ya estaba desde el turno anterior, me hicieron la entrega del turno, me entregan al paciente, ya lo están tratando desde hace 16 horas, eh, yo le hago una maniobra de levantamiento de piernas, me parece que puede responder a volumen, pues si lleva tantas horas reanimándose, aunque la maniobra aparente ser positiva, tal vez no vaya a tener una adecuada respuesta a la administración de este fluido y por el contrario se pueda llevar a una sobrecarga que le va a ser perjudicial. Más allá de esto, el tipo de fluido hay que entenderlo. Recordar que lo recomendado en primer lugar para reanimar pacientes con shock séptico es utilizar cristaloides, de preferencia utilizar solución balanceada, solución lactato, Ringer lactato sobre solución cristaloide, cloruro de sodio al 0.9%. En algunos casos puntuales se pudiese llegar a utilizar la albúmina humana. Pero hay que recordar que cuando administramos fluidos, estos difunden muy rápidamente al espacio extravascular. Al administrarle a un paciente con shock séptico alrededor de 1 litro de solución, pues quizás a la hora de haberlos infundido, no más de un 20, un 30%, o sea, 200, 300 ml de estos fluidos son los que van a permanecer intravasculares. Y los otros 700, 800 van a pasar al espacio intersticial produciendo daño, desde luego. Entonces, es importante recordar que también, aunque el paciente responda a volumen, no es que voy a estar pasando volumen cada hora, porque lógicamente yo paso volumen, momentáneamente puedo estresar el volumen intravascular, pero al salir, al haber pérdida, fuga capilar, yo podría decir, no, pues hay respuesta, voy a volver a pasar volumen, ¿y hasta cuándo le voy a estar pasando? No voy a estar comprometiendo el tejido intersticial y comprimiendo más capilares y haciendo más daño, simplemente porque una maniobra parece ser que da posibilidad de que haya una respuesta a fluidos. Entonces, aquí hay que entender que la administración de fluidos simplemente lo que nos da es tiempo para instaurar otras posibles terapias que puedan coadyuvar en el tratamiento del paciente con shock séptico. Recordar nuevamente, la variable hemodinámica más importante que marca mortalidad a los 30 días es el grado de hipotensión en los pacientes. Mientras mayor sea la hipotensión y mayor la duración de la misma, pues asimismo mayor la mortalidad. Ahora, ya hablamos del fluido. ¿Qué es lo otro que podemos dar para aumentar la presión arterial? Vasopresor. Y de ellos, el trono se lo sigue llevando la norepinefrina en todos los estudios. Este estudio que habla sobre el uso temprano versus retardado de la administración de la norepinefrina a los pacientes con shock séptico mostró que la mortalidad es directamente proporcional al tiempo que se tarde en iniciar la norepinefrina. ¿Qué quiere decir? Mientras más rápido se inicie el vasopresor, mejor es la posibilidad de vivir que tiene el paciente.
de aquí se pueden ir infiriendo algunas cosas. Administrar fluidos pudiese dar una adecuada respuesta en términos de aumentar la presión arterial. Pudiese, pero el vasopresor con mucha probabilidad sí va a responder y en un tiempo menor. No tengo que esperar 15, 20 minutos a que sea infundido el fluido, a que lo preparen. El vasopresor, pues el tiempo que toma la preparación, montarlo en la bomba, no hace falta tener una vía central, se puede comenzar perfectamente por una vía periférica a administrar el vasopresor. Y si lo administro desde un inicio, pues en cuestión de segundos voy a comenzar a disminuir ese tiempo de hipotensión que tiene el paciente. ¿Por qué administrar fluidos y esperar que no haya respuesta para iniciar el vasopresor? No, iniciando el vasopresor de manera temprana podemos mejorar los resultados. De hecho, este metaanálisis muy reciente que nos habla sobre las ventajas de utilizar la norepinefrina tempranamente en los pacientes con shock séptico y se encontró que la administración temprana de la norepinefrina en pacientes con shock séptico estuvo asociada con disminución de la mortalidad, acortamiento del tiempo para alcanzar la tensión arterial media objetivo y disminuir el uso de fluidos intravenosos dentro de las 6 primeras horas. Ahora bien, más allá de ello, ¿por qué utilizar un vasopresor? Bueno, resulta que el shock séptico, como ya sabemos, está caracterizado por una disminución del tono vascular con activación de la sintetasa de óxido nítrico inducible. Esto lleva a hipotensión arterial y empeoramiento de la hipoperfusión. Por lo tanto, hay que evitarla desde un principio dando vasopresor. Este estudio que habla sobre la administración temprana de la norepinefrina y cómo puede mejorar la función cardíaca, cómo puede mejorar la precarga. Pues bueno, al dar fluidos, yo aumento, busco aumentar la precarga y con ello, eventualmente, poder mejorar el gasto cardíaco y la tensión arterial en aquellos pacientes pues, que son dependientes de precarga. Sucede que en este estudio se tomaron pacientes que se vieron en dos subgrupos, unos con fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor de 45% y otros con fracción de eyección de mayor del 45%. Esto para intentar, digamos, tener pacientes con un corazón poco competente y con un corazón un poco más competente. En cada uno de esos dos grupos, entonces, se tomaron algunos parámetros en cuenta, como la frecuencia cardíaca, la tensión arterial media, índice cardíaco, índice de volumen sistólico, y a los pacientes se les inició norepinefrina en ambos grupos. Se pudo observar que al darles norepinefrina, o si ya la venían recibiendo, al incrementarle la norepinefrina, estos parámetros mejoraban. Y al retirar la norepinefrina en ambos grupos, los pacientes empeoraban. ¿Ok? Entonces, la norepinefrina es capaz de mejorar el gasto cardíaco en aquellos pacientes que son dependientes de precarga, quizás por una redistribución del flujo sanguíneo, desde el lecho periférico hacia la cava. También vemos como en este estudio que habla sobre si la norepinefrina incrementa la precarga y cómo reduce la dependencia del levantamiento pasivo de pierna, vemos que estos parámetros, presión venosa central, área diastólica final del ventrículo izquierdo, la onda E y el volumen diastólico final global, todos son parámetros relacionados con precarga, todos mejoraron. Es decir, que la norepinefrina es capaz de mejorar la precarga tal cual lo haría la infusión de fluidos hasta cierto punto. Con lo cual ya vamos ganando tiempo, estamos dando vasopresor y de una vez funciona como si estuviésemos dando fluidos. Entonces tal vez el abordaje puede ser un poco mejor si lo vamos cambiando de lo tradicional a algo más, más lógico. En el abordaje tradicional comenzábamos a dar fluido desde un principio y si el paciente no tenía respuesta con la administración de fluido, pues dábamos vasopresor. Actualmente no pensamos así y deberíamos dar el poco fluido que fuese necesario, pero desde un primer momento dar vasopresor. Si a los pocos minutos no hay respuesta con ese vasopresor, sumar un segundo vasopresor hasta conseguir la tensión arterial que estamos deseando. En este caso, los 65 milímetros de mercurio. Ya tenemos entonces
el nivel de presión arterial deseado, bien sea a expensas de vasopresor o con volumen, o con ambos, a quien lo necesite. Entonces, ¿fue suficiente solamente conseguir ese valor de tensión arterial o hay algo más allá? Pues bueno, no siempre hay concordancia entre la macrohemodinamia y la microhemodinamia. A veces tenemos unos parámetros de tensión arterial adecuado, frecuencia cardíaca adecuada, pero resulta que a los órganos no le está llegando suficiente flujo y comienzan a aparecer lesiones en la piel, piel marmoreada, marmorea, livedo reticularis, coloración violácea, cianosis, y esto indica que hay una profunda afectación de la microvasculatura. Puede ser que, insisto, el paciente tenga una tensión arterial normal, una frecuencia cardíaca normal, pero a nivel vascular microvascular no está llegando los nutrientes necesarios a las células están sufriendo. ¿Ok? Entonces no podemos quedarnos tranquilos ya y pensar que el trabajo está hecho cuando el paciente simplemente alcanzó los 65 milímetros de mercurio. Hay que ver qué está pasando más allá. Esta foto, de hecho, es de un paciente en nuestra unidad. Entonces, una buena manera de ver cómo está el flujo a nivel microvascular es a través de la maniobra del tiempo de llenado capilar. Esta maniobra, como la vemos en el video, lo ideal sería que no se realice comprimiendo con el dedo, sino con una laminita portaobjetos, la que se coloca en el microscopio, haciendo compresión en el pulpejo del dedo, teniendo cuidado de no estar apretando el dedo con los otros dedos que lo estamos agarrando, ¿sí? Porque eso interfiere con la irrigación. Hacer palidecer el pulpejo del dedo con la lámina portaobjetos durante un tiempo de aproximadamente unos 10 a 15 segundos. Luego levantar rápidamente el portaobjetos y medir cronometrado cuánto tiempo tarda en recuperar la coloración previa a la maniobra. Un tiempo normal de llenado capilar suele ser menos de 3 segundos. Más allá de ello, se considera patológico para la mayoría de los pacientes. Sin embargo, y esto hay que tenerlo en cuenta, un tiempo menor de 3 no descarta que también haya afectación microvascular. Ahora bien, cuando los recursos están limitados, yo tengo que hacer esto numérico, ¿ok? Ver livedo reticularis no es un número, es una apreciación, es algo cualitativo. Sin embargo, hay estudios que han buscado hacer equivalencias entre parámetros como, por ejemplo, el Motley Score, que no es más que una escala que busca darle una gradación al livedo reticularis o a las equimosis que pueden comenzar a aparecer en los pacientes con profunda afectación de la microhemodinamia, sobre todo en los pacientes con shock séptico, y que empieza desde la rodilla, la clasificación. Vemos la escala Motley Score tiene hasta 5 puntos, depende del nivel que logre alcanzar esta coloración morada, violácea, la lesión marmórea en piel. Y hacia la derecha vemos la relación que suele haber con respecto a un valor sérico de lactato. Entonces, podemos más o menos inferir el valor de lactato que puede tener un paciente de acuerdo a la coloración que tiene en la rodilla, en las piernas, cuando está sufriendo shock séptico. Ahora bien, este estudio es muy interesante, es un estudio post-hoc del estudio principal, del estudio Andromeda Shock, que tomó en cuenta pacientes con criterios de sepsis 3. A estos pacientes buscó guiarlos utilizando, se dividió en dos grupos la muestra de pacientes. Unos que iban a guiar su reanimación con lactato sérico y otros con el tiempo de llenado capilar. Del grupo de lactato sérico se encontró que un grupo de ellos, una parte de ellos, lograron tener un tiempo de llenado capilar normal cuando todavía tenían lactato elevado. ¿Ok? Y esto condicionó
que aproximadamente el 44% de los pacientes, a pesar de tener un tiempo de llenado capilar normal, siguieran siendo reanimados, quizás sobre reanimados con fluidos. Mientras que el grupo de tiempo de llenado capilar como medición inicial tuvo menos uso de volumen y mejor sobrevida. Entonces, quizás guiar la reanimación utilizando lactato no sea la mejor estrategia en los pacientes con shock séptico. Aparte hay que recordar que el lactato no es un marcador de hipoxia tisular, sino realmente es un marcador de estrés metabólico. Aquí se ve como los pacientes en el grupo de tiempo llenado capilar necesitaron menos fluidos y que la mortalidad a los 28 días fue menor también en los que guiaron su reanimación por el tiempo de llenado capilar y no por el de lactato. Ahora bien, ¿qué pasa si yo tengo una macrohemodinamia, o sea, una frecuencia cardíaca, entre comillas, normal, una tensión arterial, entre comillas, lo deseado, quizás tienen su media en 65 milímetros de mercurio, pero la microhemodinamia no mejora y todavía el paciente sigue con livedo reticular y sigue con cianosis? Quizás necesito llevar la tensión arterial a un valor más elevado. Este estudio buscó diferenciar si había alguna importancia entre utilizar valores de tensión arterial altos versus bajos como objetivo a alcanzar en los pacientes con shock séptico. Se encontró que no había diferencias en la mortalidad si la tensión arterial se mantenía entre 65 a 70 milímetros de mercurio o se llevaba incluso más allá, entre 80 a 85 milímetros de mercurio. Sin embargo, se encontró que sí había un beneficio en términos de función renal cuando se logró que la tensión arterial media más alta, o sea, la que está entre 80 y 85, se conseguían aquellos pacientes que tenían historia de hipertensión arterial crónica. Entonces, hay algunas consideraciones especiales en algunos pacientes que tal vez necesiten un valor de tensión arterial media más elevado que 65 milímetros de mercurio. Por ejemplo, aquellos que tienen una historia de hipertensión arterial crónica, como ya vimos. ¿Por qué? Porque existe un desplazamiento de la curva de la regulación del flujo sanguíneo renal hacia la derecha. Y el punto, entonces, de autorregulación, que normalmente estaba en 65 en los pacientes que tienen hipertensión arterial crónica, ese punto se desplaza a más o menos 85 milímetros de mercurio. Por lo tanto, un paciente en shock séptico, si me dicen que es hipertenso, como antecedente, cuando llega, yo tengo que buscar una tensión arterial media de 85 milímetros de mercurio en vez de 65 para lograr evitar o ayudar a que ese riñón se lesione lo menos posible. Un riñón que de por sí ya viene lesionado por dos cosas. Uno, por el mismo daño de la microangiopatía hipertensiva, y lo otro por el bajo gasto que está teniendo ese, perdón, por el bajo flujo que está teniendo ese riñón. Otra cuestión es a tener en cuenta la PVC. Fíjense, la PVC, como habíamos dicho, no nos dice el nivel de volemia del paciente, sin embargo tiene una relación directa con la perfusión. Si la curva o el punto de autorregulación del flujo está en 65 milímetros de mercurio para la mayoría de los pacientes, y lo que decíamos es brindar 65 milímetros de mercurio, es importante saber que la circulación es un circuito cerrado, y si un paciente, por ejemplo, tiene 15 de presión venosa central, 15 centímetros de agua de PVC, pero tiene 65 milímetros de mercurio en tensión arterial media, yo no puedo pensar que el trabajo está hecho y realmente va a estar sufriendo a nivel microvascular, porque a esos 15, a esos 65 milímetros de mercurio, yo debería restarle la relación de milímetro de mercurio al centímetro de agua es casi 1 a 1. Entonces, si a los 65 milímetros de mercurio yo le quito los 15 de la PVC, me quedan 50 milímetros de mercurio. Y 50 milímetros de mercurio no alcanza para garantizar el flujo en los órganos de la economía. Por lo tanto, si un paciente tiene 15 de PVC y yo necesito 65 para garantizar el flujo, entonces 15 más 65 son
80. Yo debería garantizar 80 milímetros de mercurio en la tensión arterial media de ese paciente para que realmente pueda garantizar la demanda metabólica de los órganos. Ahora, si este paciente tuviese 15 de PVC y tiene insuficiencia renal crónica y aparte es un paciente hipertenso crónico, pues ya sabemos que los hipertensos crónicos necesitamos garantizar 85 milímetros de mercurio, 80-85 milímetros de mercurio para que ese riñón sufra menos. Pues 15 de PVC más 85 que necesita de por sí el riñón del paciente hipertenso crónico, me dan 100 milímetros de mercurio de tensión arterial media y son las excepciones que tengo que tener con estos pacientes en cuanto al manejo de la tensión arterial media. Entonces, cuando no tengo suficientes equipos, insumos para guiarme en la reanimación, saber estas cosas me puede orientar mejor en qué valor alcanzar para poder garantizar o ayudar a que el paciente pueda tener una mejor sobrevida. Como lo mostraba acá, la tensión arterial media menos la PVC debería ser de por lo menos 65 milímetros de mercurio. Entonces, lo mismo sucede con cuando el paciente tiene hipertensión intraabdominal o síndrome compartimental abdominal, si está más avanzado. En este caso, lo mismo. Si entendemos que la presión de perfusión o el flujo que se necesita se alcanza con 65 milímetros de mercurio, principalmente en la circulación esplácnica, pues yo a la tensión arterial media debería restarle la presión intraabdominal y el valor que me dé debería ser de por lo menos 65. Con eso garantizo el flujo, teóricamente garantizo el flujo a los órganos intraabdominales. Aquí es importante saber que si por alguna razón la PVC es mayor que la presión intraabdominal, sigo entonces utilizando el valor de la PVC. Voy a utilizar el valor que sea más alto, ¿ok? Si en el paciente coexiste que hay hipertensión intraabdominal y aumento de la presión venosa central. Como lo decíamos anteriormente, presión arterial media menos la presión intraabdominal debería ser por lo menos 65 milímetros de mercurio. Prioridades en la reanimación, pues luego de alcanzar la presión objetivo y de garantizar el flujo orgánico, debería ver que los órganos estén funcionando de manera adecuada. Esto desde luego toma muchas más horas. Una manera rápida quizás de ver si lo que hemos hecho está surtiendo efecto es el nivel de conciencia. Los pacientes suelen mejorar su nivel de conciencia. La diuresis suele mejorar o comienza a aparecer si el paciente había caído en anuria. Y como tercer punto, los pacientes comienzan a mejorar la coloración de las mucosas y empieza a desaparecer la acrocianosis o la piel marmórea que venía presentando. Desde luego todo esto para mejorar o buscando mejorar la posibilidad de sobrevida de los pacientes. Recordar que la sepsis mata y que el shock séptico lo hace más. Si el paciente está hipotenso, pues inicia vasopresor. Ya veremos luego qué hacemos, porque sí nos van a hacer falta unos cuantos equipos para valorar adecuadamente a este paciente que tiene una alta mortalidad, pero es importante no retrasar el vasopresor principalmente, ¿ok? Las pruebas son más para determinar quién puede necesitar fluidos y no quién puede necesitar vasopresor, ¿ok? Espero que esto les haya sido útil y muchísimas gracias por la oportunidad.